1953. Una mujer joven llamada Irma Dorantes entra a una joyería en el centro de la Ciudad de México. Lleva en la mano un anillo de oro. Un anillo que Pedro Infante le puso en el dedo hace apenas 3 meses. Un anillo que, según él, la convierte en su esposa. Irma le pide al joyero que grabe algo en el interior. Una fecha. Un nombre. Una promesa. El joyero toma el anillo. Lo examina con su lupa. Frunce el ceño. Señorita, este anillo ya tiene una inscripción. Irma se acerca. Mira el interior del aro de oro. Lee las letras grabadas. Para María Luisa, con amor eterno. Pedro. 1939, el piso desaparece bajo sus pies. El aire se vuelve pesado. Las manos le tiemblan. El joyero le pregunta si está bien. Ella no responde. No puede. Porque acaba de descubrir que el anillo con el que Pedro la desposó es el mismo anillo con el que desposó a otra mujer 14 años antes. El mismo anillo. La misma promesa. El mismo amor eterno. Solo que esta vez, el nombre fue borrado a medias. Raspado con torpeza. Como si Pedro hubiera intentado eliminar el pasado pero no lo hubiera logrado del todo. Porque el pasado de Pedro Infante no se borra. El pasado de Pedro está grabado en oro. Está grabado en actas. Está grabado en corazones rotos. Está grabado en 3 mujeres que creyeron ser la única. Que juraron ser la elegida. Que apostaron su vida entera a un hombre incapaz de elegir. Este es el guión sobre lo que Pedro Infante le hizo a sus 3 esposas. No lo que México vio. No lo que las películas mostraron. No lo que las canciones cantaron. Sino lo que pasó detrás de las cámaras. Detrás de las sonrisas. Detrás del mito. Lo que Pedro les hizo en secreto. Lo que nadie supo hasta que fue demasiado tarde. Hasta que las 3 mujeres se encontraron frente a frente. Hasta que descubrieron que todas compartían al mismo hombre. Al mismo mentiroso. Al mismo ídolo. Retrocedamos. Porque para entender el engaño necesitas conocer cómo comenzó todo. 1936. Pedro Infante tiene 19 años. Es un muchacho pobre de Sinaloa. Trabaja como carpintero. Canta en estaciones de radio locales por centavos. Nadie lo conoce. Nadie imagina que ese muchacho delgado con bigote incipiente se convertirá en el ídolo de México. Excepto una mujer. Una mujer mayor que él. Elegante. Segura. Determinada. Su nombre es María Luisa León. Viene de una familia con dinero. Tiene educación. Tiene mundo. Tiene visión. Y ve en Pedro lo que nadie más ve todavía. Ve potencial. Ve futuro. Ve estrella. Lo escucha cantar en una estación de radio en Culiacán. Queda fascinada. No solo por su voz. Por algo más. Por su carisma. Por su presencia. Por esa combinación extraña de humildad y magnetismo. Investiga dónde se presentará. Lo busca. Lo encuentra en el Casino Atlético Humaya. Hablan. Algo sucede entre ellos. María Luisa decide que ese muchacho será suyo. Que lo convertirá en alguien. Que juntos conquistarán México. Y lo hace. Se convierte en todo para él. Manager. Asistente. Confidente. Estilista. Lo peina antes de cada presentación. Le elige la ropa. Le corrige el acento. Le enseña modales. Lo impulsa a dejar Sinaloa. A mudarse a la Ciudad de México. A soñar en grande. Pedro acepta. Porque María Luisa cree en él cuando nadie más lo hace. Porque le abre puertas que solo estaban disponibles. Porque con ella a su lado, todo parece posible. El 19 de junio de 1939 se casan. Pedro tiene 21 años. Ella es mayor. La boda es modesta. Pedro estrena un traje que ganó en un concurso de aficionados. No tienen dinero. No tienen nada. Solo tienen fe. Fe en que algo grande viene. Y tienen razón. 4 años después, en 1943, Pedro graba su primer disco. Mañana. Es un éxito rotundo. La canción suena en todas las radios. En todas las cantinas.
En todas las casas. Pedro Infante se vuelve famoso de la noche a la mañana. La XCW, la estación más importante de México, lo contrata. Su voz llega a todo el país. María Luisa está orgullosa. Feliz. Completa. Ella hizo esto. Ella creó al ídolo. Ella convirtió al carpintero de Sinaloa en la estrella más brillante de México. Están juntos en todo. En cada estreno. En cada entrevista. En cada presentación. Ella es la señora de Pedro Infante. La esposa del ídolo. Y lo es legalmente. Ante Dios. Ante la ley. Ante todos. Tiene el acta. Tiene el anillo. Tiene el apellido. Tiene todo. O eso cree. Porque mientras María Luisa vive esa vida, Pedro comienza a construir otra. Una vida paralela. Secreta. Invisible. 1945. Pedro está en la cúspide de su fama. Tiene 28 años. Es guapo. Rico. Famoso. Deseado por millones. Una noche va al Teatro Folies. Hay un espectáculo de variedades. Bailarinas. Cantantes. Comediantes. Entre ellas hay una muchacha joven. Muy joven. Pequeña. Delicada. Frágil. Baila con gracia. Se anuncia como la muñequita que baila. Su nombre es Guadalupe Torrentera. Todos la llaman Lupita. Pedro la ve. Queda hipnotizado. No por su baile. Por algo más. Por su inocencia. Por su vulnerabilidad. Por esa mezcla de niña y mujer que despierta algo oscuro en él. Algo que no puede controlar. Comienza a cortejarla. Le manda recaditos escritos a mano. Flores. Regalos. Promesas. Lupita se resiste al principio. Sabe quién es Pedro Infante. Sabe que es famoso. Sabe que es casado. Espera. No sabe que es casado. Pedro no se lo dice. Nunca se lo dice. Le dice que está soltero. Que vive solo. Que está buscando a la mujer correcta. Y que esa mujer es ella. Lupita le cree. Porque es joven. Porque es ingenua. Porque cuando Pedro mira a los ojos y promete amor, es imposible no creerle. Su madre intenta separarlos. Huele el peligro. Sabe que un hombre como Pedro no busca matrimonio con una bailarina pobre. Pero Pedro insiste. Y Lupita cede. Se va a vivir con él. A una casa que Pedro renta especialmente para ella. Una casa en la colonia Doctores. Lejos de donde vive María Luisa. Lejos de las cámaras. Lejos de todo. Otra vida. En 1947 nace la primera hija. Graciela Margarita. Pedro llega al hospital. Carga a la bebé. Llora de emoción. Le promete a Lupita que siempre estarán juntos. Que son una familia. Que la ama. Lupita le cree. Porque tiene a su hija en brazos. Porque Pedro está ahí. Porque todo parece perfecto. Pero Graciela Margarita muere 16 meses después. Poliomielitis. Lupita llora durante semanas. Pedro la consuela. Le promete que tendrán más hijos. Y cumplen. En 1950 nace Pedro Infante Jr. En 1951 nace Guadalupe Infante. 2 hijos más. Una familia completa. Lupita es feliz. Cree que Pedro es solo suyo. Que viven juntos. Que están construyendo algo real. No sabe que a 15 kilómetros de distancia, María Luisa sigue siendo la esposa legal. Sigue usando el apellido Infante. Sigue apareciendo en eventos públicos como la señora de Pedro. Sigue creyendo que su matrimonio es sólido. Sigue sin saber que su esposo tiene otra casa. Otra mujer. Otros hijos. Pedro viaja entre ambos mundos como si nada. Sale de la casa de María Luisa por la mañana. Cariño, voy a grabar. Regreso en la noche. Llega a la casa de Lupita al mediodía. Mi amor, perdóname la tardanza. Tuve entrevistas. Pasa la tarde con ella. Juega con los niños. Cena en familia. Luego se va. Tengo una presentación nocturna.
Y regresa con María Luisa antes del amanecer. 2 mujeres. 2 casas. 2 vidas paralelas. Ninguna sabe de la otra. Y Pedro es el único hilo. Y Pedro es el único hilo que las conecta. El único que conoce la verdad completa. Las 2 mujeres viven en burbujas separadas. Cada una cree que es la única. Cada una espera su turno. Cada una acepta sus ausencias porque entiende que Pedro es famoso. Que tiene compromisos. Que la vida de una estrella es complicada. Pero la verdad es más simple. Pedro no está filmando cuando no llega. Pedro está con la otra. Esto funciona durante años. Años de mentiras perfectamente construidas. Años de excusas creíbles. Años de doble vida. Hasta que Pedro decide que 2 no son suficientes. 1949. Set de filmación de la película No desearás la mujer de tu hijo. Pedro tiene 32 años. Es el actor más famoso de México. Tiene 2 mujeres. 3 hijos entre ambas. Una carrera imparable. Debería ser suficiente. No lo es. Ese día conoce a una actriz joven. Muy joven. Ojos grandes. Sonrisa tímida. Voz suave. Su nombre es Irma Dorantes. Tiene un papel pequeño en la película. Pedro la mira diferente. Hay algo en ella. Algo que despierta ese mismo instinto que sintió con Lupita. Esa mezcla de protección y deseo. De ternura y posesión. Comienza a cortejarla. Flores. Cartas. Regalos. Las mismas tácticas que usó con Lupita. Las mismas promesas que le hizo a María Luisa. Irma se resiste al principio. Sabe quién es Pedro Infante. Sabe que todas las mujeres de México lo desean. Sabe que es peligroso. Pero Pedro es persistente. Encantador. Irresistible. Le dice cosas que ningún hombre le ha dicho. Le promete cosas que ningún hombre le ha prometido. Le jura amor eterno. Le jura que ella es diferente. Le jura que la hará su esposa. Irma quiere creerle. Necesita creerle. Entonces cede. Y Pedro cumple su promesa. En 1953 se casan. Ceremonia privada en Mérida, Yucatán. Pocos invitados. Pedro le pone el anillo. El anillo que alguna vez le puso a María Luisa. El anillo con la inscripción raspada. El anillo del amor eterno reciclado. Irma llora de felicidad. Tiene 19 años. Cree que es la mujer más afortunada del mundo. No sabe que es la tercera. No sabe que Pedro sigue casado legalmente con María Luisa. No sabe que Lupita sigue esperándolo en otra casa con 2 hijos. No sabe que el acta de divorcio que Pedro presentó es falsa. Firma falsificada. Documento apócrifo. Bigamia. Un delito federal. Pero a Pedro no le importa. Él consigue lo que quiere. Siempre. Y quiere a Irma. Entonces construye una tercera vida. Otra casa. Otro barrio. Otra rutina. Ahora Pedro tiene 3 mujeres. 3 casas. 3 vidas completamente separadas. Y él es el único que sabe la verdad completa. María Luisa, la esposa legal, vive en la colonia del Valle. Lupita, la madre de sus hijos, vive en la colonia Doctores. Irma, la esposa ilegal, vive en otra zona de la ciudad. Las 3 esperan. Las 3 aman. Las 3 creen que son la única. Y Pedro viaja entre las 3 como un fantasma. Llega. Promete. Se va. Llega a otra. Promete lo mismo. Se va. Y así durante años. Hasta que alguien habla. 1955. María Luisa recibe una llamada anónima. Una voz de mujer. Fría. Directa. Su esposo tiene otra familia. Hijos. Una casa en la colonia Doctores. María Luisa cuelga. Piensa que es una loca. Una fan celosa. Una envidiosa. Pero la duda queda plantada. Comienza a observar a Pedro diferente. Sus horarios. Sus excusas. Sus ausencias. Contrata a un investigador privado. El informe llega semanas después. Devastador.
Pedro Infante mantiene una relación de 10 años con Guadalupe Torrentera. Tienen 2 hijos vivos. Pedro Infante Jr. Guadalupe Infante. Viven en la calle Doctor Márquez 78. Pedro paga la renta. Pedro compra. Pedro paga la renta. Pedro compra los muebles. Pedro lleva dinero cada semana. Pedro es el padre. El esposo. El hombre de esa casa. María Luisa lee el informe sentada en su sala. Sola. En silencio. No llora. Todavía no. Dobla los papeles. Los guarda en un cajón. Espera. Necesita el momento perfecto para confrontarlo. La oportunidad llega 2 meses después. Pedro llega a casa después de medianoche. Relajado. Silbando una canción. Feliz. Acaba de estar con Lupita. María Luisa lo espera en la sala. Luz apagada. Silencio sepulcral. Pedro enciende la luz. La ve sentada ahí. Se asusta. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella no responde. Saca el informe del investigador. Lo avienta sobre la mesa. Pedro lo mira. Palidece. Entiende que se acabó. María Luisa habla con voz calmada. Demasiado calmada. Quiero que me digas la verdad. ¿Tienes otra familia? Pedro intenta negarlo. Son mentiras. Invenciones de gente envidiosa. Ella lo interrumpe. Tengo fotos. Tengo direcciones. Tengo nombres de tus hijos. Tengo todo. Pedro se derrumba. Se sienta. Esconde la cara entre las manos. Repite una y otra vez. Lo siento. Lo siento mucho. María Luisa espera algo más. Una explicación. Una justificación. Algo. Pero Pedro solo puede repetir lo mismo. Lo siento. Ella le hace la pregunta que más duele. ¿La amas? Pedro no responde. Ese silencio es peor que cualquier respuesta. María Luisa se levanta. Vete de mi casa. No quiero volver a verte. Pedro se va esa noche. No regresa. Pero María Luisa no puede dejarlo ir tan fácil. Porque es su esposo legal. Ante la ley. Ante Dios. Ante todos. Ella es la esposa. La legítima. La primera. Y si hay otra, esa otra debe irse. Decide buscar a Lupita. Necesita verla. Necesita entender que tiene esa mujer que ella no tiene. Llega a la casa de la colonia Doctores. Toca la puerta. Lupita abre. Es más joven de lo que María Luisa imaginaba. Más bonita. Más frágil. Lupita no entiende quién es la mujer frente a ella. María Luisa se presenta. Soy la esposa de Pedro Infante. Su esposa legal. Nos casamos en 1939. El mundo de Lupita colapsa. No puede ser. Pedro me dijo que estaba soltero. María Luisa suelta una risa amarga. Te mintió. ¿Cómo me mintió a mí? ¿Cómo nos miente a todas? Lupita comienza a llorar. María Luisa también. 2 mujeres destrozadas por el mismo hombre. 2 mujeres que se odian y se compadecen simultáneamente. Lupita le cuenta todo. Cómo la conoció. Cómo la conquistó. Cómo le prometió matrimonio. Cómo tienen 2 hijos. María Luisa escucha en silencio. Cuando Lupita termina, le dice algo que cambiará todo. Hay una tercera. Pedro se casó con otra mujer hace 2 años. Su nombre es Irma Dorantes. Lupita siente que va a desmayarse. ¿Una tercera? María Luisa asiente. Una tercera. Y las 3 hemos sido engañadas. Las 3 creímos ser la única. Las 3 le dimos todo. Y él nos dio migajas. Las 2 mujeres se miran. En ese momento entienden algo fundamental. Pedro Infante no es el héroe de las películas. No es Pepe el Toro. No es el hombre noble que canta sobre amor eterno. Pedro Infante es un mentiroso. Un manipulador. Un hombre que construyó 3 vidas paralelas sin remordimiento. María Luisa toma una decisión. Va a exponer a Pedro. Va a destruir el mito. Va a mostrarle a México quién es realmente el ídolo que adoran.
Presenta una demanda formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acusa a Pedro de bigamia. Presenta pruebas. Acta de matrimonio de 1939. Acta de divorcio falsificada. Testimonios. Fotografías. Documentos bancarios que demuestran que Pedro mantiene 2 hogares simultáneamente. El escándalo explota. Los periódicos lo publican en primera plana. Pedro Infante bígamo. El ídolo acusado de matrimonio ilegal. La doble vida del actor más amado. México. México se divide. Hay quienes lo defienden. Es un hombre. Los hombres cometen errores. Es famoso. Las mujeres se le avientan. Hay quienes lo condenan. Es un mentiroso. Un mujeriego. Un delincuente. Pero la mayoría simplemente no puede creerlo. ¿Pedro Infante? ¿Pepe el Toro? ¿El hombre que canta sobre amor verdadero? Imposible. Debe ser un malentendido. No lo es. El caso avanza. Los abogados presentan alegatos. La Suprema Corte revisa documentos. Y el 9 de abril de 1957 emite su fallo. El matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes queda anulado. Nunca fue legal. Nunca fue válido. Pedro Infante sigue casado con María Luisa León. Irma Dorantes no es su esposa. Nunca lo fue. Irma se entera por los periódicos. Está en Mérida. Embarazada de 7 meses. Sola. Lee el titular. Siente que el mundo se derrumba. Todo era mentira. El matrimonio. Las promesas. Los planes de futuro. Todo. Llama a Pedro llorando. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? Pedro intenta calmarla. Le jura que lo arreglará. Que irá a la Ciudad de México. Que apelará el fallo. Que peleará por su matrimonio. Irma quiere creerle. Necesita creerle. Pero algo en la voz de Pedro suena diferente. Cansado. Derrotado. Como si supiera que ya no hay salida. 6 días después, el 15 de abril, Pedro sube a un avión en Mérida. Consolidated Liberate. Destino Ciudad de México. 5 minutos después del despegue, el avión se desploma. Explota al impactar. Pedro Infante muere. O eso dicen. Porque el cuerpo estaba tan quemado que era irreconocible. Lo identificaron por una placa de platino en el cráneo. Una placa que le pusieron años antes después de un accidente. Pero, ¿y si alguien más llevaba esa placa? ¿Y si Pedro nunca subió al avión? ¿Y si todo fue una puesta en escena para escapar? No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es lo que les pasó a las 3 mujeres después. María Luisa ganó la batalla legal. Pero perdió todo lo demás. Pedro murió sin volver con ella. Sin pedirle perdón. Sin reconocer el daño. Ella quedó como la viuda legítima. Con el apellido. Con los derechos. Con la tumba. Pero vacía. Vivió 34 años más. Sola. Nunca se volvió a casar. Murió en 1991. Sus últimas palabras fueron para Pedro. Te perdono. 3 palabras que tardó 34 años en decir. Lupita quedó en la invisibilidad. Sin derechos legales. Sin reconocimiento. Sin nada. Los abogados de la familia Infante le dejaron claro. Usted no tiene derecho a herencia. Sus hijos no tienen derecho al apellido. Usted es la amante. No la esposa. Lupita no peleó. Solo crió a sus 2 hijos en silencio. Pedro Jr. creció con la sombra del padre ausente. Intentó ser actor. Cantante. Nunca logró salir de la comparación. La depresión lo consumió. En 1991 se suicidó. Tenía 41 años. Lupita, la hija, sobrevivió. Canta. Actúa. Lleva el apellido Infante con orgullo y dolor. Lupita Torrentera murió en 2005. 48 años después de Pedro. Nunca habló públicamente de él. Se llevó sus secretos a la tumba. Irma Dorantes es la única que sigue viva. Tiene 89 años. La única de las 3 que puede contar su versión. Y lo hace. En entrevistas.
En documentales. Habla de Pedro con amor y rabia. Con nostalgia y resentimiento. Dice que fue el amor de su vida. Dice que la destruyó. Las dos cosas son verdad. Su hija, Irmita, nació 2 meses después de la muerte de Pedro. 10 de junio de 1957. Sin padre. Sin apellido legal. Hija de nadie ante la ley. Irma peleó durante años. Hasta que finalmente lograron el reconocimiento. Irmita Infante. Hija legítima. Pero para entonces ya no quedaba herencia. Solo el apellido. Y el peso de cargarlo. 3 mujeres. 3 mujeres. 3 vidas destrozadas. 3 familias rotas. Todo por el mismo hombre. Pero lo que Pedro les hizo no termina con su muerte. Lo que les hizo las marcó para siempre. Las convirtió en algo que nunca quisieron ser. María Luisa se convirtió en la viuda amarga. La mujer que ganó la batalla legal pero perdió al hombre. La que pasó 34 años defendiendo un matrimonio que nunca fue real. Porque aunque era la esposa legal, Pedro nunca fue completamente suyo. Nunca eligió quedarse solo con ella. Nunca dejó a las otras. Nunca fue fiel. María Luisa vivió con esa verdad todos los días. Con el conocimiento de que el hombre al que dedicó 18 años la compartió con otras. Que las noches que él no llegaba no era porque estuviera trabajando. Era porque estaba con ellas. Acostándose con ellas. Prometiéndoles lo mismo que le prometía a ella. Eso la consumió lentamente. Se volvió solitaria. Desconfiada. Incapaz de volver a creer en nadie. Murió sola. En una casa llena de fotografías de un hombre que nunca mereció su lealtad. Lupita se convirtió en la invisible. La que existió solo en las sombras. La que tuvo los hijos del ídolo pero nunca tuvo su apellido. La que lo amó durante 12 años pero nunca pudo presentarlo como suyo. Cuando Pedro moría, México lloraba al ídolo. Lupita lloraba al padre de sus hijos. Pero lo hacía en silencio. Porque no tenía derecho a llorar públicamente. No era la viuda. No era nadie. Solo la otra. La amante. La querida. Y así vivió 48 años más. Criando sola a los hijos que Pedro abandonó. Trabajando en lo que podía. Bailando en teatros de tercera. Sobreviviendo. Viendo cómo México celebraba al hombre que la destruyó. Viendo cómo ponían su nombre en calles. En estatuas. En murales. Mientras ella apenas podía pagar la renta. Nunca habló. Nunca dio entrevistas. Nunca contó su versión. Se la llevó a la tumba. Porque el silencio fue lo único que le quedó. Y su hijo, Pedro Jr., pagó el precio más alto. Creció sin padre. Creció con un apellido que no podía usar legalmente. Creció con la sombra de un hombre al que nunca conoció pero que todos adoraban. Intentó seguir sus pasos. Actuar. Cantar. Pero la comparación era imposible. ¿Cómo compites con un fantasma? ¿Cómo superas a un padre que se volvió leyenda? No puedes. Entonces Pedro Jr. se rindió. La depresión lo devoró. Y en 1991, el mismo año que murió María Luisa, Pedro Jr. se quitó la vida. 41 años. Una vida entera cargando el peso de un padre que nunca estuvo. Irma se convirtió en la esposa fantasma. La que se casó con el ídolo pero cuyo matrimonio fue borrado de la historia. La que dio a luz sola. La que crió a su hija diciéndole que su padre la amaba. Mintiendo. Porque Pedro nunca conoció a Irmita. Nunca la cargó. Nunca le cantó. Murió antes de que naciera. Y aunque eventualmente lograron el reconocimiento legal, el daño ya estaba hecho. Irmita creció con un hueco. Un vacío con forma de padre. Escuchaba las canciones de Pedro. Veía sus películas. Y se preguntaba por qué ese hombre que hacía llorar a millones nunca estuvo ahí para ella. ¿Por qué eligió volar ese día? ¿Por qué no esperó 2 meses más para conocerla? Irma vive con esas preguntas. Y con la rabia. Porque aunque dice que lo amó, también lo odia. Odia que la haya engañado. Que le haya mentido sobre el matrimonio. Que le haya dado un anillo reciclado. Que la haya dejado sola. Que haya muerto sin arreglar nada.
Pero lo que más odia es que a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las mentiras, a pesar de los años, todavía lo ama. Todavía sueña con él. Todavía llora cuando escucha sus canciones. Porque el amor no se apaga con la verdad. El amor no entiende de lógica. Porque el amor no se apaga con la verdad. El amor no entiende de lógica. El amor simplemente existe. Y las tres mujeres amaron a Pedro Infante hasta sus últimos días. A pesar de todo lo que les hizo. A pesar del engaño. A pesar de las mentiras. A pesar del abandono. Lo amaron. Y eso es lo más trágico. Que Pedro no merecía ese amor. No merecía la lealtad de María Luisa que esperó 18 años. No merecía el silencio de Lupita que lo protegió hasta el final. No merecía el perdón de Irma que todavía habla de él con cariño. Pedro Infante las usó. Las tres. Las manipuló. Les prometió amor eterno. Les juró fidelidad. Les dio esperanza. Y luego las abandonó. A cada una a su manera. A María Luisa la abandonó emocionalmente. Estaba casado con ella pero su corazón estaba en otro lado. Con Lupita. Con Irma. Con quien fuera que le diera atención esa noche. A Lupita la abandonó legalmente. Nunca le dio su apellido. Nunca reconoció a sus hijos formalmente. Los mantuvo en las sombras. Los usó cuando le convenía. Los ignoró cuando no. A Irma la abandonó literalmente. Se casó con ella sabiendo que era ilegal. Sabiendo que eventualmente se descubriría. Sabiendo que la dejaría en el escándalo. Y cuando se descubrió, cuando todo explotó, cuando ella más lo necesitaba, Pedro se subió a un avión y desapareció. Para siempre. Las tres quedaron rotas. De formas diferentes. Pero rotas al fin. Y mientras ellas cargaban con el dolor, México celebraba al ídolo. Porque México nunca supo la verdad completa. México vio las películas. Escuchó las canciones. Lloró en los funerales de Pepe el Toro. Pero nunca vio lo que pasaba detrás de cámaras. Nunca vio a María Luisa esperando sola en su casa. Nunca vio a Lupita llorando en secreto. Nunca vio a Irma dando a luz sin el padre de su hija. Nunca vio a los hijos creciendo sin padre. México solo vio el mito. Y el mito era perfecto. Pedro Infante, el hombre del pueblo. El carpintero que se volvió estrella. El actor humilde. El cantante de voz privilegiada. El héroe de las películas. El símbolo de una época dorada. Pero detrás del mito estaba el hombre. Y el hombre era un mentiroso. Un manipulador. Un egoísta. Un cobarde. Porque se necesita ser cobarde para mentirle a tres mujeres simultáneamente. Para prometerles lo mismo. Para hacerlas creer que son la única. Para construir tres vidas paralelas sin remordimiento. Se necesita ser cobarde para tener hijos y no reconocerlos. Para dejarlos crecer en las sombras. Para negarles tu apellido. Tu presencia. Tu amor. Se necesita ser cobarde para subirte a un avión cuando todo se derrumba. Cuando las mentiras se descubren. Cuando las mujeres te reclaman. Cuando los hijos preguntan. Pedro fue todo eso. Cobarde. Mentiroso. Egoísta. Pero también fue carismático. Talentoso. Encantador. Y esa combinación es peligrosa. Porque te hace creer que las mentiras son verdades. Que las promesas se cumplirán. Que el amor es real. María Luisa creyó. Lupita creyó. Irma creyó. Y las tres pagaron el precio. Un precio demasiado alto. El precio de amar a un hombre incapaz de amar de vuelta. Incapaz de elegir. Incapaz de ser fiel. Porque Pedro Infante amaba. Pero amaba a muchas. Y cuando amas a muchas, no amas a ninguna completamente. Das pedazos. Migajas. Momentos. Pero nunca das todo. Nunca te entregas. Nunca eliges. Y las tres mujeres vivieron con esas migajas. Esperando que algún día Pedro se quedara. Que algún día eligiera. Que algún día fuera solo de ellas. Ese día nunca llegó. Porque Pedro murió antes de tener que elegir. Murió libre. Sin consecuencias. Sin tener que enfrentar el daño.
sin tener que pedir perdón, sin tener que reparar nada. Murió y se convirtió en leyenda. Mientras las mujeres que amó se convirtieron en sobrevivientes, en viudas invisibles, en madres solteras, en secretos enterrados. Eso es lo que Pedro Infante le hizo a sus 3 esposas. Eso es lo que Pedro Infante le hizo a sus 3 esposas. Las convirtió en fragmentos de sí mismas, en versiones incompletas de lo que pudieron ser. María Luisa pudo haber sido feliz. Pudo haberse casado con alguien que la amara solo a ella, que llegara a casa todas las noches, que envejeciera a su lado. Pero eligió a Pedro. Y Pedro la convirtió en la esposa oficial de un hombre que nunca fue completamente suyo. Lupita pudo haber tenido una vida diferente. Pudo haberse casado con alguien que le diera su apellido, que reconociera a sus hijos, que la presentara con orgullo. Pero eligió a Pedro. Y Pedro la escondió en las sombras durante 12 años. Irma pudo haber esperado. Pudo haberse enamorado de alguien disponible. Alguien sin esposas ocultas. Alguien que construyera un futuro real con ella. Pero eligió a Pedro. Y Pedro le dio un matrimonio falso y una hija sin padre. Las 3 eligieron a Pedro. Y Pedro las destruyó. No con violencia. No con gritos. No con golpes. Las destruyó con promesas. Con mentiras. Con ausencias. Con un amor que nunca fue suficiente. Y lo peor es que lo hizo conscientemente. Pedro sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que las estaba engañando. Sabía que eventualmente todo se derrumbaría. Pero lo hizo igual. Porque podía. Porque era Pedro Infante. Porque era el ídolo. Porque las mujeres lo perdonaban. Porque México lo adoraba. Porque nadie se atrevía a cuestionarlo. Hasta que María Luisa se atrevió. Hasta que presentó la demanda. Hasta que expuso las mentiras. Hasta que obligó a la Suprema Corte a tomar una decisión. Y cuando la Corte falló. Cuando declaró que el matrimonio con Irma era inválido. Cuando todo se hizo público. Cuando México comenzó a cuestionar al ídolo. Pedro se fue. Literalmente. Subió a un avión. Y nunca bajó. Hay quienes dicen que fue accidente. Hay quienes dicen que fue asesinato. Pero hay una tercera teoría. Una que nadie quiere decir en voz alta. ¿Y si Pedro eligió morir? ¿Y si ese vuelo fue su escape final? ¿Y si sabía que no había salida? Que había lastimado a demasiadas personas. Que las mentiras lo habían alcanzado. Que tendría que enfrentar consecuencias. ¿Y si la muerte fue más fácil que la verdad? No lo sabremos. Pedro se llevó sus intenciones a la tumba. Pero dejó 3 mujeres destruidas. 3 familias rotas. Hijos sin padre. Viudas sin respuestas. Y un país que lo llora como héroe. Porque esa es la gran ironía. Pedro Infante murió y México lloró durante semanas. Más de 200,000 personas en las calles. El funeral más grande de la historia. Lágrimas. Gritos. Desmayos. Como si hubiera muerto un santo. Pero las 3 mujeres que realmente lo conocieron. Las que vivieron con sus mentiras. Las que cargaron con sus hijos. Las que esperaron noches enteras. Esas 3 mujeres lloraron diferente. No lloraron al ídolo. Lloraron al hombre que las destruyó. Y siguió destruyéndolas décadas después. Porque el daño de Pedro no terminó con su muerte. Continuó. En María Luisa, que vivió 34 años sola. En Lupita, que murió en silencio. En Pedro Jr., que se suicidó. En Irma, que todavía llora. En Irmita, que creció sin padre. En cada hijo. En cada nieto. En cada generación que carga el peso del apellido Infante. Ese es el verdadero legado de Pedro. No las películas. No las canciones. No las estatuas. El legado son las vidas rotas que dejó atrás. Las mujeres que nunca se recuperaron. Los hijos que crecieron incompletos. Las preguntas sin respuesta. Las heridas que nunca sanaron. Porque algunas heridas no sanan. Algunas heridas se quedan. Se vuelven parte de ti. Te definen. Te cambian. Te marcan para siempre.
Y Pedro marcó a 3 mujeres. Las marcó con su amor. Que no era amor. Era posesión. Era egoísmo. Era necesidad. Pero ellas lo llamaron amor. Porque no sabían que el amor verdadero no miente. No engaña. No divide. Porque no sabían que el amor verdadero no miente. No engaña. No divide. El amor verdadero elige. Se queda. Enfrenta. Pedro nunca hizo nada de eso. Pedro huyó. Toda su vida. Huyó de María Luisa cuando las cosas se complicaban. Huyó de Lupita cuando ella pedía reconocimiento. Huyó de Irma cuando el escándalo explotó. Y al final, huyó de todas. Subiéndose a un avión. Dejándolas en tierra. Con las consecuencias. Con el dolor. Con las preguntas. Solas. Y ahí está la diferencia entre el mito y el hombre. El mito es Pedro Infante cantando Amorcito Corazón. El mito es Pepe el Toro llorando por su madre. El mito es el carpintero noble. El mexicano ejemplar. El héroe del pueblo. El hombre es Pedro mintiendo a 3 mujeres simultáneamente. El hombre es Pedro falsificando documentos para casarse ilegalmente. El hombre es Pedro abandonando a sus hijos. El hombre es Pedro subiendo a ese avión. México eligió el mito. Las 3 mujeres vivieron con el hombre. Y pagaron el precio. Porque amar al mito es fácil. El mito es perfecto. Heroico. Inolvidable. Pero amar al hombre es doloroso. El hombre miente. Falla. Desaparece. Las 3 lo amaron igual. Sabiendo quién era. Sabiendo que las estaba destruyendo. Sabiendo que nunca elegiría. ¿Por qué? Porque cuando Pedro miraba a los ojos. Cuando sonreía. Cuando cantaba. Cuando prometía. Era imposible no creerle. Tenía ese don. Ese carisma. Esa capacidad de hacer que cualquier mentira sonara como verdad. De hacer que cualquier promesa rota pareciera un malentendido. De hacer que cualquier ausencia se justificara. Y ellas cayeron. Las 3. Una tras otra. Como millones de mexicanas que soñaban con Pedro. Que suspiraban viendo sus películas. Que lloraban escuchando sus canciones. Pero esas millones nunca lo tuvieron. Nunca sintieron sus manos. Nunca escucharon sus promesas en privado. Nunca cargaron a sus hijos. María Luisa, Lupita e Irma sí. Y eso las hace diferentes. No son fans. Son sobrevivientes. Sobrevivientes de un amor que no debió existir. De promesas que no debieron hacerse. De mentiras que no debieron creerse. Pero existieron. Se hicieron. Se creyeron. Y las consecuencias las persiguieron hasta sus últimos días. Porque no puedes borrar 18 años con Pedro. No puedes olvidar 12 años de espera. No puedes ignorar que diste a luz a la hija de un fantasma. Eso se queda. Para siempre. Grabado en el alma. Como la inscripción en el anillo. Para María Luisa, con amor eterno. Raspada. Borrada a medias. Dada a otra. Porque así era el amor de Pedro. Reciclado. Compartido. Nunca completo. Y las 3 lo aceptaron. Porque la alternativa era peor. La alternativa era admitir que habían perdido años de su vida. Que habían amado a un hombre que no existía. Que el Pedro que conocieron era solo una versión. Una máscara. Un personaje. Entonces eligieron creer. Creer que hubo amor. Que fue real. Que significó algo. Aunque doliera. Aunque fuera mentira. Aunque Pedro nunca fuera completamente de ninguna. Y cuando Pedro murió. Cuando el avión cayó. Cuando México lloró. Las 3 sintieron algo extraño. Alivio mezclado con dolor. Alivio porque ya no tendrían que esperar. Ya no tendrían que compartir. Ya no tendrían que competir. Dolor porque nunca tendrían respuestas. Nunca escucharían un perdón. Nunca sabrían si realmente las amó. Porque los muertos no hablan. Los muertos no explican. Los muertos no reparan. Solo se van. Y dejan todo roto. Todo incompleto. Todo sin resolver.
Eso hizo Pedro. Se fue. Dejó 3 mujeres con corazones rotos. Hijos sin padre. Preguntas sin respuesta. Y un país que lo adora sin saber quién era realmente. Porque México nunca supo. México nunca quiso saber. México prefirió el mito. La leyenda. La canción. La película. El recuerdo perfecto. Y enterró la verdad. Junto con el cuerpo carbonizado. En un ataúd sellado. Que nunca se abrió. Porque abrir el ataúd sería ver la realidad. Y la realidad destruye mitos. Entonces lo dejaron cerrado. Y construyeron estatuas. Y construyeron estatuas. Murales. Calles con su nombre. Museos. Homenajes. México convirtió a Pedro Infante en patrimonio nacional. En símbolo cultural. En orgullo mexicano. Mientras las 3 mujeres que realmente lo conocieron guardaban silencio. Porque nadie quería escuchar la verdad. Nadie quería saber que el ídolo era un mentiroso. Que el héroe era un cobarde. Que el hombre de las películas no existía. Entonces callaron. María Luisa calló durante 34 años. Lupita calló hasta su muerte. Solo Irma habló. Décadas después. Cuando ya no importaba. Cuando Pedro llevaba muerto más tiempo del que vivió. Cuando el mito era tan grande que nada podía destruirlo. Ni siquiera la verdad. Y contó su versión. El engaño. El anillo reciclado. El matrimonio falso. La hija sin padre. El dolor. Algunos la creyeron. Otros la llamaron resentida. Amargada. Envidiosa. Porque así funciona. Cuando destruyes el mito de un hombre amado, te conviertes en la villana. Aunque seas la víctima. Aunque hayas sufrido. Aunque solo estés diciendo la verdad. Entonces Irma aprendió a vivir con eso. Con ser la mujer que habla mal del ídolo. La que arruina el recuerdo. La que no puede dejar ir el pasado. Pero ella sabe algo que los demás no saben. Sabe cómo se siente amar a un fantasma. Sabe cómo se siente criar sola a una hija. Sabe cómo se siente escuchar las canciones de tu esposo muerto y llorar. No de nostalgia. De rabia. Porque esas canciones mienten. Hablan de amor eterno. De fidelidad. De entrega. Y Pedro nunca dio nada de eso. No a ella. No a Lupita. No a María Luisa. Les dio momentos. Promesas. Mentiras. Pero nunca dio todo. Nunca eligió. Nunca se quedó. Y al final, eso es lo que más duele. No que Pedro haya muerto. Sino que nunca vivió completamente con ninguna de ellas. Siempre estaba dividido. Siempre a medias. Siempre pensando en la siguiente. En la otra. En la que no estaba ahí. Entonces las 3 vivieron incompletas. Esperando un hombre que nunca llegó entero. Que siempre faltaba. Que siempre estaba en otro lugar. Incluso cuando estaba presente. Y eso es lo que Pedro Infante le hizo a sus 3 esposas. Las convirtió en versiones incompletas de sí mismas. En mujeres que vivieron esperando. Que amaron sin ser completamente amadas. Que dieron todo sin recibir nada a cambio. María Luisa le dio 18 años. Pedro le dio un apellido compartido. Lupita le dio 12 años y 2 hijos. Pedro le dio sombras y silencio. Irma le dio su juventud y una hija. Pedro le dio un anillo usado y un matrimonio falso. Ninguna recibió lo que merecía. Ninguna fue suficiente para que Pedro eligiera. No porque faltara algo en ellas, sino porque faltaba algo en él. La capacidad de amar completamente. La valentía de elegir. La honestidad de ser fiel. Pedro no tenía nada de eso. Solo tenía carisma. Talento. Una voz que derretía corazones. Y una habilidad única para mentir mirando a los ojos. Eso fue suficiente para conquistar a México. Pero no fue suficiente para hacer felices a 3 mujeres. Que lo amaron. Que lo esperaron. Que lo perdonaron. Hasta el final. Hasta mucho después del final. Porque María Luisa murió diciendo te perdono. Lupita murió en silencio protegiendo su memoria.
Irma sigue viva hablando de él con amor y dolor mezclados. Las tres lo perdonaron. Aunque Pedro nunca pidió perdón. Aunque Pedro nunca enfrentó las consecuencias. Aunque Pedro se fue antes de reparar nada. Ellas lo perdonaron. Porque así funciona el corazón cuando amas. Perdona. Incluso lo imperdonable. Y lo que Pedro hizo fue imperdonable. Mentir durante años. Construir 3 vidas paralelas. Falsificar documentos. Negar a sus hijos. Abandonar a sus mujeres. Huir cuando todo colapsó. Morir sin dar explicaciones. Eso no se perdona. Pero ellas lo hicieron. Porque la alternativa era vivir con odio. Y el odio pesa más que el perdón. Entonces eligieron perdonar. Y seguir adelante. Con el dolor. Con las preguntas. Con el vacío. Solas. Porque Pedro se llevó todo cuando se fue. No solo su presencia. Su futuro. Sus respuestas. Su amor. Todo. Y las dejó vacías. Esperando algo que nunca llegará. Un cierre. Una explicación. Una disculpa. Esperando todavía. Décadas después. Porque eso es lo que Pedro Infante le hizo a sus 3 esposas. Las dejó esperando. Para siempre.